Dios y damos lectura a la palabra de Dios como es costumbre de la iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, para muchos, tome su asiento, para muchos lectores de la Biblia, este pasaje tal vez es conocido. ¿Por qué? Porque habla sobre los mandamientos de Dios. Y de esto, hermanos, queremos hablar con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, de esta palabra que me parece que tiene una importancia tremenda en estos tiempos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos de Dios no han perdido su eficacia. Los mandamientos de Dios siguen vigentes hasta el día de hoy. Y seguirán vigentes los mandamientos de Dios hasta cuando Cristo venga por su iglesia. No podemos olvidarnos de estos mandamientos que Dios dejó para esta humanidad y mayormente para sus hijos. Dios habla aquí a Israel, su pueblo, entregando estos mandamientos, estas ordenanzas, para que fuesen cumplidas por su pueblo. Para ellos Dios, ¿sí?, da estos mandamientos, los cuales fueron dados a la nación de Israel al pie del monte Sinaí. Allí fueron dados estos mandamientos, al pie del monte Sinaí. Fueron señalados para guiar a una vida de santidad al pueblo de Israel, y también para enseñarles cómo debían de vivir. Estas cualidades, hermanos, que tienen los mandamientos no fueron dados por si acaso, no fue porque a Dios se le ocurrió hacerlo así nomás para tener algo frente al pueblo de Israel. Tiene un significado tremendo los mandamientos de Dios, ¿sí?, para guardarlos, para ponerlos por obra y para enseñarle al pueblo de Israel cómo tenían que vivir. Los mandamientos a nosotros y a todo el mundo entero, y mayormente a los hijos de Dios, nos enseñan la forma de vivir, de cómo llevar la vida. No es tan simple esto. Esto tiene un valor tremendo. Si nosotros, hermanos queridos, nos ponemos a pensar el valor que tienen los mandamientos de Dios, y cuando uno entiende estas cosas, hay temor en el corazón del hombre, temor de Dios en el corazón de la mujer, para guardar estos mandamientos que Dios, el Señor, entregó al pueblo de Israel, que hasta hoy están vigentes para toda la humanidad. No sea qué raza fuese, ni lenguas, es para toda la humanidad, Señor, para todo el mundo. Y esto enseñaba al pueblo de
y una forma muy particular para que ellos vivieran en santidad, para que se sujetaran a los mandamientos, para que no llevaran una vida desordenada el pueblo de Israel, ya que Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Y allí estuvo el pueblo de Israel 430 años esclavizado bajo el látigo de Faraón. Y Dios excusó su clamor un día y lo sacó de la esclavitud y lo llevó al desierto para que le sirva, y allí le entregó los mandamientos. Que el Dios de paz nos bendiga. Y Dios mismo escribió estos mandamientos que fueron registrados en 2 tablas de piedra. El dedo de Dios estuvo allí. El dedo de Dios escribió estos mandamientos. Y valga la redundancia, para que el pueblo de Israel viviera ordenadamente, llevara una vida ordenada, para mejorar la calidad de vida del hombre y de la mujer. Dios mandó los 10 mandamientos. Y para que lleve una vida de santidad. Que Dios nos ayude en esta noche. Y decíamos que estos mandamientos, hermanos, fueron dichos desde el monte, en medio de truenos y terremotos y sonido de trompeta, directamente por la boca de Dios mismo. Dios se mostró al pueblo de Israel. Antes de entregar los mandamientos, Dios se muestra allí en el monte de Sinaí. Dice que el monte humeaba. Hubo un movimiento de tierra terrible. Había luces y también son de trompeta. Y allí Dios se mostraba quién era Jehová su Dios. Por eso Él dice esto. Y habló todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y eso tuvo una finalidad hacia el pueblo de Israel. Dios nos sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que den un paseo por el desierto. No, Dios tenía un propósito sobre su pueblo, para que el pueblo de Dios le sirviera en el desierto, le alabara, exaltara su nombre, para que le rindan culto a Él. Porque en Egipto no podían hacerlo. Estaban esclavos allí. Necesitaba Israel ser libre para alabar a Dios. Y una vez que estuvieron en el desierto, Dios les da estos mandamientos. Que el Dios de paz nos bendiga. Y fueron grabadas estos mandamientos en 2 tablas de piedra, en ambas caras. Y las piedras fueron obras de Dios, como también la escritura con su dedo fueron obras de Dios. ¿Usted puede escribir una piedra con un dedo? Dios no tiene problema en eso. Con su dedo marcó allí, porque Él es poderoso. Él es único. Es el Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Este Dios que nos formó a su imagen y semejanza, tomó un puñado de polvo, de barro, y con sus manos lo hizo y nos formó a su imagen y semejanza suya. Tenemos un parecido a Dios. Dios da los 10 mandamientos a su pueblo para que ande y le sirva conforme a su voluntad. Por eso Dios le da esto, para que le sirvan conforme a su voluntad. Que no lleven una vida conforme como a ellos les pareciere, ni tampoco llevar una vida conforme a las naciones vecinas, a las naciones paganas. Por eso Dios le manda estos mandamientos, para que ellos se aparten,
se aparten de la idolatría, se aparten de la adoración de dioses ajenos. Dios es fuerte y celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por misericordia, Dios pone de su gloria en nuestra vida, pero Él no la comparte con nadie. Que el Dios de paz bendiga su palabra. Entonces tiene una razón poderosa y fuerte: los 10 mandamientos. A través de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel tenía que mejorar su calidad de vida, andar en santidad, apartarse de la idolatría, apartarse de toda imagen que las naciones decían, adoraban. Les provee Dios. Es de imaginarse un momento, hermanos, al pueblo de Israel frente al monte Sinaí, donde Dios estaba allí en aquel monte. Y allí estaba Dios. Y en el monte, en medio del monte, habían truenos y relámpagos, terremotos y sonidos de trompeta, directamente por la boca de Dios mismo. Y después fueron grabados. Es de imaginarse a Dios frente allí. Hasta una cierta distancia Dios le permite al pueblo de Israel acercarse, porque la gloria de Dios en el monte era tremenda. Si ellos se acercaban paso más, estarían muertos. Había una línea hasta donde le marcó Dios, donde ellos podían llegar solamente. Que el Dios de paz nos bendiga. Entonces, hermanos queridos, tenemos nosotros cómo ordenar nuestra vida. Tenemos los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, para encuadrarnos en ellos, para reflejarnos nosotros en los 10 mandamientos. Y de esa forma y de esa manera nosotros vamos a corregir nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Como la palabra de Dios, la Santa Biblia que Dios ha dejado para que el hombre y la mujer se corrija a través de la palabra del Señor. ¿Ha mejorado nuestra vida? ¿Cree usted que su vida ha ido cambiando durante este tiempo? Claro que ha ido cambiando, pero aún quedan cosas que cambiar. Aún quedan cosas que tenemos que dejar. Aún quedan cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, despojarlas de nuestra vida, para que Dios pueda obrar en favor de nosotros. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de la esclavitud. Queramos o no, hermanos, nosotros creerlo, pero déjeme decirle de que también nosotros estábamos esclavos. Esclavos éramos nosotros. Éramos esclavos, estábamos presos, estábamos encadenados. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos hizo libres. Así como libertó al pueblo de Israel de Egipto, así también un día el Señor nos ha libertado a nosotros, ha roto las cadenas que nos ataban. Y hoy somos libres. ¿Quién podía alabar a Dios antes de conocerle? ¿Quién podía bendecir a Dios y postrarse ante su presencia antes de conocerle? Nadie. Primero se necesita ser libre. Primero se necesita ser libre
pueblo, para que ande y le sirva conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a su propia voluntad, ni tampoco a la voluntad de las naciones vecinas paganas, para mejorar su calidad de vida y llevarla a una vida de santidad. Y les enseñaría cómo debían de vivir. Miren si no tiene importancia los mandamientos. Nos enseñan cómo tenemos que vivir. ¿Sí? Ellos nos enseñan cómo tenemos que vivir, qué es la vida que nos conviene llevar a nosotros. Dios bendiga su palabra. ¿Estaremos nosotros encuadrados en los 10 mandamientos? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios nosotros con respecto a los 10 mandamientos que fueron entregados al pueblo de Israel? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en esta noche. Los israelitas aceptaban formalmente esas obligaciones. Se comprometieron con Dios a guardar y a obedecer los mandamientos y mejorar su conducta. Aquí hubo una promesa de parte de Israel. Se comprometieron con Dios a aceptar los mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra. Y esto, hermanos queridos, es lo que nosotros también debemos pensar. Recuerden que también leímos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es aquí donde entra, hermanos queridos, cuando un hombre y una mujer toma el nombre de Dios en vano, cuando vienen las promesas y no se cumplen. ¿Ha hecho alguna promesa a Dios? Hay que cumplirla. Que Dios nos ayude. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y esto se lo dijo al pueblo de Israel: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y se comprometió Israel con Dios. Se comprometió a guardar sus mandamientos. Se comprometió a ponerlos por obra, los preceptos de Dios. Se comprometió Israel en andar en santidad. Se comprometió Israel en adorar solamente a su Dios. Dios es digno de adoración. Y para eso fuimos llamados nosotros, para exaltar el nombre de Dios, para engrandecer el nombre de Dios. Y el nombre de Dios, hermano, debe ser glorificado, debe ser respetado. Respetamos a Dios, le tenemos reverencia a nuestro Dios. Los 10 mandamientos nos enseñan a vivir y a mejorar nuestra conducta. Los 10 mandamientos hay que sabérselos de memoria, como así también el Padre Nuestro, que es la oración de oro. Se le llama al Padre Nuestro. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Así como el pueblo de Israel se comprometió frente al monte de Sinaí, así también nosotros un día nos comprometimos con Dios. Quien no lo haya hecho, apresúrese en hacerlo. Porque si no hay compromiso, no hay respaldo de Dios. Dios quiere gente comprometida con Él. Por eso le dice al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En otras palabras, podría haber dicho a Israel: pueblo mío, no quiero que te juntes con las naciones vecinas, que ellos adoren su Dios, que le hagan culto lo que hagan con los dioses paganos, pero ustedes son de mi propiedad y a mí tienen que adorarme.
¿Por qué creen ustedes que Dios mató mucha gente cuando hicieron el becerro de oro? Hicieron una imagen mientras Moisés estaba en el monte Sinaí conversando con Dios. Abajo en el monte estaba Israel, su pueblo, e hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar aquella imagen. Y la idolatría es abominación a Dios. Es abominación la idolatría. Dios detesta la idolatría. Dios detesta cuando un hombre y una mujer se postra delante de una imagen. Nos está diciendo aquí en los 10 mandamientos: no te postrarás a ellos, no le adorarás, no te inclinarás a ellos. Así decía el pueblo de Israel. Y eso es para nosotros también. Y para todos los que estamos acá en esta noche. El único digno a que nosotros debemos inclinarnos y adorarle y respetarlo es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios que vive y reina para siempre. Cual más, cual menos, tal vez anduvimos con una imagen al hombro, pero no conocíamos la verdad. Y la verdad, cuando un día conocimos la verdad, nos hizo libres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El puente de acceso para llegar a Dios Padre es Jesucristo, no es ninguna otra imagen. Así que si alguien tiene alguna imagen en la casa, apenas llegue, sácala. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dice, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es decir, no le servirás a ellas. Así le hablaba Dios al pueblo de Israel. Y así nos está hablando a nosotros hoy, en esta noche. Él está hablando a su iglesia, a esta iglesia que ha creído en Jesucristo, esta iglesia que fue comprada al precio de sangre, esta iglesia que fue redimida, esta iglesia que Dios ha bendecido. ¿Dónde estamos parados? Los 10 mandamientos son para mejorar nuestra conducta y para vivir en santidad. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque esta palabra nos ha hecho tanto bien hasta el día de hoy, y seguirá esta palabra haciendo bien a nuestras vidas. Claro, sí, el que la quiera tomar, aquel que la quiera guardar y tomar para sí y ponerla por obra, entonces la palabra de Dios será una bendición en su vida. No te inclinarás, le dijo Dios a Israel. Dios nos quiere completo a nosotros. ¿Sí? Él nos quiere completos. Formalmente, esas obligaciones, el pueblo de Israel se comprometió con Dios a guardar y obedecer. El objetivo de Dios era que Israel, al ser redimido y libertado de la esclavitud de Egipto, debían servir a Dios en santidad, obediencia y justicia. 3 cosas. El pueblo de Israel debía servir a Dios en santidad, en obediencia y justicia. ¿Sí? Y esto de la santidad, hermanos, que se habla tanto de la santidad,
La Biblia es claro al decirlo. Y lo vamos a repetir una vez más. La Biblia habla en el libro de los Hebreos, donde dice que sin santidad nadie verá a Dios. Esto es determinante. Si no hay santidad, corremos peligro. Corremos un grave peligro de quedarnos aquí cuando Cristo venga y levante su iglesia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomar la palabra, ¿sí? Y mirarnos. Podemos decir que la palabra de Dios es el espejo. El espejo es la palabra de Dios, donde nosotros nos miramos y encontramos nuestros defectos, encontramos nuestras faltas a la luz de la palabra de Dios. Y ahí donde nosotros tenemos que corregir lo malo que hay en nuestra vida a través del mensaje o de la palabra, del consejo de Dios. Pero a veces no lo hacemos y corremos un grave peligro. Que el Dios de paz nos bendiga. Hay que saber tomar decisiones en la vida. Y que Dios nos ayude para tomar decisiones. Aquí el pueblo de Israel tomó una decisión y le dijo a Dios que le iban a seguir, iban a guardar sus mandamientos, iban a buscar la santidad y apartarse de todas las cosas de las naciones vecinas, de la idolatría. Fue el compromiso. Obedecer a sus mandamientos. Y es lo que la iglesia de Cristo debe hacer en estos tiempos: obedecer a la palabra de Dios. Que el Dios de paz nos bendiga en esta noche. Los israelitas aceptaban formalmente estas obligaciones. Se comprometieron con Dios a guardar y obedecer los mandamientos y mejorar su conducta. El objetivo de Dios era que Israel, al ser redimido y liberado de la esclavitud de Egipto, debían servir a Dios en santidad, obediencia y justicia. Así también nosotros, ahora entramos nosotros, así también nosotros debemos procurar servir al Señor, ya que Él nos ha redimido y nos ha liberado del reino de Satanás. Como hijos de Dios debemos llevar una vida de santidad en medio de un mundo malvado, en medio de un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de pecado, de maldad, de malas intenciones, un mundo que va al precipicio, un mundo que va a la destrucción con pasos agigantados. De eso Dios quiere librarnos, de eso Dios quiere librarle a usted, de eso Dios quiere librarle a todos nosotros y a toda esta humanidad. Estamos insertados en esta sociedad. La Biblia nos enseña y nos dice a nosotros que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Dice que nuestra ciudadanía, nuestra patria, está más allá del sol. Allá está nuestra patria, allá está nuestra ciudadanía. Y le esperamos al Señor Jesús, que pronto vendrá por su iglesia. Y entonces entraremos a aquella patria celestial. Pero estamos aquí todavía. Aún estamos en esta tierra. Pero sabemos que pronto vendrá Cristo y nos llevará. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud. Recuerde que la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, Él nos libertó.
por usted. Y debemos reconocerlo. Hermanos queridos, si hay cosas que tenemos que reconocer, es justamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por todos nosotros. Allí en la cruz. Debemos recordar el sacrificio y los dolores que Él sufrió. La crucifixión de Cristo, su cuerpo fue molido. Mira hasta dónde llegó. Su cuerpo fue molido, su carne fue molida. Y lo hizo por usted. Y lo hizo por todos nosotros. Y hablamos en palabras anteriores sobre los beneficios y los favores que recibimos de la cruz del Calvario. Nos dejó ese sacrificio, salvación. Nos dejó vida eterna, el perdón de nuestros pecados, el ser lavado por la sangre del Cordero de Dios. Alcanzamos su misericordia, alcanzamos su bondad, nada más porque Dios así le plació a Él. No es porque nosotros lo hayamos merecido, sino al contrario, porque a Él le plació tener misericordia de nosotros. A Él le plació perdonar nuestros muchos pecados. Así también nosotros debemos procurar servir al Señor. ¿De qué forma servimos a Dios? Debemos procurar servir a Dios. Esto fue lo que le pidió Dios al pueblo de Israel: que le sirva, que le adore, que le honre. ¿De qué forma alabamos a Dios? ¿De qué forma estamos comprometidos con Dios? Servir a Dios, hermanos queridos, es estar siempre, porque Él es primero. A veces hay que dejar tal vez un rato de nuestro tiempo libre para servir a Dios. A veces hay que dejar tal vez la familia porque Dios me quiere allá. Eso es servir a Dios. ¿Me entiende? Así como Cristo el Señor dejó su trono de gloria para venir en rescate de usted y de mí, así también nosotros a veces tenemos que dejar lo más preciado de nuestra vida para servir a Dios. ¿Me va siguiendo? Cristo el Señor dejó su gloria, dejó su trono de gloria y en los cielos por usted, por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree y ha creído es salvo, mas el que no ha creído ya es condenado. Lo dice la Biblia. Juan 3:16, 17. ¿De qué forma servimos a Dios? ¿Creen que usted de la forma que está bien? Analicemos nuestra vida. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Es más, me atrevo a decir que nos ha dado más de lo que nos merecemos nosotros. Y Él sigue siendo fiel con nosotros. Y Él sigue perdonándonos hasta el día de hoy. Él sigue sanando nuestras enfermedades hasta el día de hoy.
culto. Dios es Dios de dioses. Es el único Dios verdadero. Es el único. Por cierto, no le vemos a Él, pero sí sentimos su presencia. Gloria al que vive para siempre. Pero sí sentimos su presencia. Y está aquí el Santo de Israel. Está aquí en esta noche para bendecir nuestra vida. Gloria al que vive para siempre. Gloria al Espíritu Santo de Dios. ¿De qué forma servimos a Dios? ¿Cree usted que Dios acepta la forma en que le estamos sirviendo? Israel se comprometió a servirle, pero le duró poco. Después andar en cualquier cosa, como muchos cristianos hoy. Muchos cristianos hoy sirven a Dios un tiempo y después andan en cualquier cosa. Se olvida lo que un día le dijeron a Dios que le iban a servir. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando alguien le promete a Dios servirle y no lo hace como tal. Gloria al que vive para siempre. Dios quiere adoradores de verdad. Dios quiere adoradoras de verdad. Eso es lo que quería Dios de su pueblo Israel. Que le adoren de verdad. Que dediquen su tiempo a rendirle cultos a Él. Que dejen los demás allá, que hagan lo que quieran con los dioses paganos en la idolatría. Pero ustedes son míos, le dijo Dios. Son de mi propiedad. Yo los escogí a ustedes. Ustedes son mi pueblo. Y al único que tienen que adorarme es a mí. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿De qué manera le adoramos? ¿De qué manera le servimos? Y aquí hay algunas provisiones de Dios, donde Dios le provee a Israel. Y en esta noche nos está proveyendo a nosotros estas cosas. ¿No cree que para el tiempo de Israel, en la antigüedad, y podemos decir ya 4000 años atrás, o tal vez poco más, que se entregaron estos mandamientos y están vigentes hasta hoy? Estamos en un mundo malvado, un mundo de injusticia, un mundo violento, donde la lacra del pecado ha abundado, donde ya ha llegado la presencia de Dios, la maldad de este mundo. Acá estamos insertados nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y estamos en medio de esta sociedad. Y en medio de esta sociedad es donde Dios quiere, hermanos queridos, que su pueblo, su iglesia, sea útil, sea verdadera, que resplandezca la luz de Dios en nuestras vidas. Porque hay mucha gente que gira a nuestro alrededor y están observándonos, nos están mirando. Seamos buenos creyentes, seamos buenos cristianos. Que la gente en Pico Truncado pueda decir: qué lindo varón, qué lindo hombre, qué linda mujer, cómo ha cambiado. Quisiera ser como él, quisiera ser como ella. Eso es lo que Dios quería de Israel, su pueblo, y es lo que quiere de nosotros. ¿Me va entendiendo?
Así Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Así Cristo tiene derecho al mejor servicio que podamos rendirle. Tendrá derecho el Señor en que nosotros le ofrecemos o le ofrezcamos lo mejor de nuestra vida. ¿Hablará con justa razón Dios en esta noche? Dios está esperando que le adoremos a Él, que obedezcamos su mandamiento, que nos sometamos en obediencia a Él y a su palabra. Y aquí donde hay problemas, hermano, en la obediencia, en la sujeción, en el sometimiento a la palabra y a Dios mismo. Si usted y yo obedecemos a la palabra, nos estamos sometiendo a Dios mismo. Él tiene todo el derecho de que su iglesia, que somos nosotros, le entreguemos lo mejor. Sí, Él tiene todo el derecho, porque Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Vuelvo atrás una vez más y valga la redundancia. Miremos la cruz. Miremos a un hombre moribundo cargando un madero, corona de espina, y azotado en cada paso que daba camino al Calvario, el azotado por los verdugos. Y todo ese sufrimiento, molieron su cuerpo con azotes, y todo su cuerpo fue molido, hasta que llegó al Gólgota y fue clavado con 3 clavos de pies y manos. Y lo hizo por ti. Podemos entender esto, que Él lo hizo por nosotros, porque lo que teníamos que ser crucificados era usted y era yo, y era toda esta humanidad. Pero Él dijo: yo lo voy a hacer por ustedes. ¿Puede entenderlo? Yo me ofrezco voluntariamente, dijo Jesús. Yo voy a ir a la cruz para salvar la creación de mi Padre, que estaba perdida en delitos y pecados. Y Él lo hizo. Por eso Él tiene todo el derecho de decirnos a nosotros como pueblo suyo que le entreguemos lo mejor y le sirvamos y obedezcamos y nos sometamos. Tiene todo el derecho. Dios quería que Israel, su pueblo, le sirva. Y esto es importante. ¿Cómo le servimos nosotros? ¿A nuestra manera? Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo. No como las naciones vecinas, no. Eso yo no quiero. Allá ellos. Yo quiero que ustedes, como pueblo mío, me sirvan. Yo que los saqué de la tierra de Egipto, los saqué de la esclavitud de Faraón y los traje al desierto para darle una tierra prometida que fluye leche y miel. Pero ustedes tienen que adorarme a mí, tienen que inclinarse hacia mí, no a los dioses paganos, solo a mí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? La maldad de aquellos que no quieren saber nada de Dios, de aquellos que no quieren saber nada de Jesús, de aquellos que aborrecen el Evangelio, de aquellos que nos marginan, de aquellos que se burlan, porque hay mucha gente que se burla del Evangelio, se burlan de los cristianos, se burlan de los evangélicos, pero se están burlando de Dios mismo.
pero ellos no lo saben. Que el Dios de paz nos bendiga. Vamos a ir terminando. Tiene derecho al mejor servicio que podamos rendirle. Ahora, si no lo hiciéramos ni obedeciéramos, ingratos somos. Seríamos ingratos. ¿Sí? Ingratos somos. Seríamos injustos. Seríamos infieles. Si pensáramos de esa manera, seríamos injustos, seríamos infieles, seríamos ingratos delante de Dios. Que el Dios de paz nos bendiga en esta noche. Ya que el nombre de Dios debe ser reverenciado, exaltado y respetado. Respetamos a Dios. Le exaltamos a Él. Tenemos reverencia delante de Dios. Y reverencia a Dios y respetar a Dios no es tan solo acá adentro, es en todo lugar. Y exaltarlo en todo lugar. Yo hace muchos años atrás vi al hermano Camilo Contreras en Chile, en medio del bosque. Estábamos explotando un bosque. Era motociclista y estaba cortando un árbol y trozando el árbol, cuando de pronto dijo aleluya, soltó la moto y comenzó a exaltar el nombre de Dios frente a mucha gente. Muchos se burlaron. Muchos se burlaron. Y no paraba de exaltar el nombre de Dios. En la calle. ¿Usted ha visto gente glorificar en la calle? Que ha sentido su presencia y no le importó que esté en pleno centro. Yo he visto eso. En todo lugar se debe reverenciar el nombre de Dios, respetar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios. Es en todo lugar. En su trabajo, en la oficina, en el campo, en la iglesia, en su casa, donde quiera que esté. Así quiere Dios que quería que su pueblo le sirva. Y así quiere Dios que le sirvamos nosotros. Que el Dios de paz nos bendiga. Cantamos un corito suavecito de adoración mientras vamos terminando. Les prohíbe adorar a otros dioses. Dios a su pueblo le prohíbe. Le prohibió también hacer imágenes ni de Dios mismo. ¿Sí? Y también le dijo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Falsas promesas. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Son las falsas promesas que se le hacen a Dios. Y aquí hay mucha gente, hermano querido, en nuestro país de Argentina, que hay mucha gente hace falsas promesas, toman el nombre de Dios en vano. Hay muchos que juran por la Biblia y colocan su mano sobre la Biblia y juran allí por Dios y hacen todo lo contrario. Toman el nombre de Dios en vano y dicen que no dejará por inocente aquel que tome el nombre de Dios en vano. No quedará por inocente. Por eso que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. El coro se pone
pone de pie y canta. Examinemos nuestra vida cristiana, examinémosla. Dios amonestó al pueblo de Israel. Les advirtió. Para que Israel no se olvide de su Dios. Que no pierda la memoria el pueblo de Israel de lo que Dios te había hecho por ellos. No perdamos la memoria nosotros de lo que Dios ha hecho por usted. Por usted, por usted y por todos nosotros. Lo que Dios ha hecho. No seamos olvidadizos. Adorémosle. Glorifiquemos su nombre, exalcemos su nombre con reverencia y respeto hacia Dios. Dios debe ser respetado y alabado por su pueblo, por su gente que Él escogió. Nosotros que fuimos lavados por la sangre del Cordero de Dios, nos pide Dios que le adoremos, que reverenciemos su nombre, glorifiquemos su nombre.